Bien. La oferta no es otra cosa que la cantidad del bien que los vendedores pueden y quieren vender. Habíamos dicho de que el pueden está determinado por los factores productivos, ¿no es cierto? Y la frontera de la producción. Vale decir que conforme vamos nosotros produciendo, podemos ir ofertando. Y por supuesto, también tengo que querer vender, ¿no es cierto? Bien, entonces, la ley de la oferta. ¿Qué dice la ley de la oferta? Como todo lo demás permanece constante, o sea, vamos a aplicar el ceteris paribus, ¿no es cierto? Lo que ya sabemos. La cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Bien, eso lo habíamos visto también en la anterior clase, ¿ya? Aquí tengo. Bien. Bien. Ok. Entonces, pasamos a la curva de la oferta. Y en la curva de la oferta, habíamos dicho también de que la pendiente era positiva y que la oferta tenía esta forma hacia arriba. No se olviden que la demanda tiene forma hacia abajo. Esta es creciente. Creciente porque aquí tenemos un signo más. Precio igual a A más B, Q. Donde A es el origen y obviamente, fíjense ustedes aquí, el precio sub 0 con Q sub 0, ¿no? Los precios se incrementan y las cantidades también. Parece que hay una relación directa entre los precios y las cantidades cuando se trata de la curva de oferta. ¿Ya? Bien, eso habíamos visto la anterior clase. Bien, vamos a ver ahora de qué depende precisamente la oferta. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son los componentes que tiene la oferta? ¿Ya? A ver, sigue ingresando y ya está. Ok. Entonces, el primer componente y probablemente el principal de todos es la tecnología. Vale decir que el componente fundamental de la oferta es la tecnología. ¿Por qué? Porque los procesos tecnológicos mejoran los factores productivos. La tecnología no solamente tiene que ver con computadoras, con máquinas, robots o algo parecido. Por ejemplo, los nuevos procesos de contratación de personal, el agarrar, fíjense ustedes que las personas tienen habilidades innatas y habilidades adquiridas. Una habilidad innata es, por ejemplo, que juegues muy bien al fútbol porque naciste así, ¿no es cierto? Y lo cual te convierte tienes lo que comúnmente le llamamos como talento. Las habilidades adquiridas son las que vas aprendiendo en el transcurso de tu vida cuando, por ejemplo, trabajas haciendo algún trabajo en específico. El que ustedes estén en una universidad, están adquiriendo habilidades, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú, por ejemplo, contratas un personal y lo haces tomando en cuenta sus habilidades innatas, sus habilidades adquiridas, vale decir su experiencia y su talento, vas a tener empleados que son muy productivos, vale decir de que van a hacer el trabajo de 2 o 3 personas, digamos, con el sueldo de uno. Y eso hace de que evidentemente los costos o los factores productivos sean o disminuyan, ¿cierto? Eso resulta ser siguen entrando alumnos, ok. Ya. Bien, otro de los componentes de la oferta es el tamaño del mercado. Aquí quería hacer un hincapié en lo siguiente, o volvemos a la tecnología. En el proceso tecnológico, entonces está el mejoramiento continuo de los procesos productivos. O sea, la tecnología me permite a mí tener eficiencia. Un ejemplo, fíjense ustedes, una persona que cultiva, digamos, papa. Ok. Imagínense esta persona que está cultivando su papa y la está sembrando. Obviamente, no hemos dicho de que la oferta está en función de la productividad y de la frontera de la producción. Imagínense un productor de papa que esté sembrando con un arado y un caballo. ¿Cuánto podría llegar a ofertar en un cultivo? O sea, imagínense usted el
el tiempo que le va a tomar arar la tierra para hacer la respectiva siembra. Sin embargo, ¿qué pasaría si en vez de caballo usa un tractor? Pues la productividad se multiplica por 1000, mientras que a caballo probablemente haga 1 o 2 hectáreas en toda la siembra. Con un tractor puede hacer 200, 300 hectáreas sin ningún problema. Entonces, la tecnología hace de que los factores productivos, ¿no?, puedan mejorarse. Un segundito, por favor. Hola, María Andrés. ¿Qué pasa aquí? A ver. Un segundito, por favor. Ay. Oye, me van a esperar un segundingo, por favor, ¿ya? Un segundo. Aquí está. Voy a dejar de grabar la conversación, ok. Volvemos entonces al tema. Bien, les decía entonces de que el componente de uno de los componentes de la oferta más importante era precisamente el de la tecnología. Otro de los componentes importantes es el tamaño de los mercados, vale decir de que si el tamaño es, si el mercado es muy grande, entonces la oferta también será igualmente grande. Si el mercado es muy pequeño, la oferta será muy pequeña. Es simple, digamos, ¿no? Si, imagínense que estás en un pueblito donde solamente hay 5000 habitantes y abres un supermercado. Entonces, el tamaño del supermercado estará en función de los habitantes que puedes atender. No es lo mismo que estar en una ciudad donde tienes 2 millones de habitantes, entonces el tamaño del supermercado obviamente tendrá que ser muchísimo más grande porque tendrás una mayor demanda. Entonces, evidentemente, el tamaño de los mercados resulta ser uno de los factores fundamentales también de la oferta. Y por último tenemos las expectativas. Quizás no es menos importante el tema de las expectativas, porque en el caso de la oferta, los empresarios van a producir en función de lo que piensan que va a ocurrir. Por ejemplo, estamos en la etapa del coronavirus. Cuando termine la cuarentena y cuando volvamos a nuestras actividades normales y a nuestro trabajo normal, ¿qué creen que va a pasar con las empresas? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar, digamos, con las empresas? ¿Van a producir más, menos? ¿Van a estar igual? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a Probablemente haber las despidos? expectativas, ¿perdón? ¿Va a haber despidos? Probablemente. No probablemente, va a haber despido, porque las empresas están totalmente arruinadas, digamos. Especialmente las pequeñas empresas están muy... Y piensen ustedes, los fabricantes de ropa, o de zapatos, el pequeño empresario, digamos, está fregado porque no ha podido producir, tiene que pagar sueldos, está en una situación muy difícil. Entonces, probablemente la expectativa de ventas que él tenga para los próximos meses va a ser muy baja. ¿Eso qué quiere decir? De que creo que voy a vender menos. Y si voy a vender menos, significa entonces que voy a producir menos. Y si voy a producir menos, voy a tener menos oferta, ¿cierto? Entonces va a haber una menor oferta en función de lo que yo creo que va a pasar. ¿No es verdad? Entonces, las expectativas hacen la oferta futura, ¿no es cierto? Porque dependiendo de lo que yo creo que va a ocurrir, voy a actuar como empresario. Probablemente no vaya a realizar inversiones en lo que va del año, digamos, ¿no? Voy a tratar de mantener mis ahorros para poder mantener la empresa reflotada. Entonces, las expectativas juegan un papel preponderante. ¿Qué pasa cuando la expectativa es positiva? Digamos que nos está yendo bien, estamos creciendo económicamente, entonces yo tengo unas muy elevadas expectativas y lo más probable es que empiece a hacer inversiones con el fin de poder incrementar las ventas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, incrementar también la oferta. Así que estas tres cosas
la tecnología, el tamaño de los mercados y las expectativas son componentes fundamentales de la oferta. ¿Ya? Oferta individual y oferta de mercado. Por ejemplo, la oferta de Ben. Fíjense que la oferta de Ben es un productor de helado. En este caso no es una persona, como en el caso de la demanda, que era una persona que quería comprar helado. Este es un productor de helado, ¿no es cierto? Por ejemplo, él está dispuesto a producir a este precio de 2, él está dispuesto a producir 3 unidades. Eso es lo que quiere decir. La oferta de Jerry, otra empresa de helado. Él a un precio de 2 está dispuesto a producir 4. Entonces, significa de que en el mercado vamos a encontrar que a un precio de 2 voy a tener 4 más 3. O sea, voy a producir 7. Entonces, el mercado no es otra cosa que la suma individual de las demandas y de las ofertas. A ver, hay más personas que quieren entrar a clase. Ahí está. ¿Ya? Así que al igual que la demanda, la oferta individual y la oferta de mercado simplemente es una sumatoria de las ofertas individuales. O sea, las empresas van a ir ofreciendo el producto hasta llegar a un punto donde van a copar el mercado, ¿cierto? Esto es muy importante porque si yo voy a entrar a un mercado donde existe demasiada oferta, entonces me va a ser muy difícil competir y probablemente ya el mercado esté copado, vale decir de que ya la demanda está satisfecha. Así que cuando yo entro a un mercado que está copado y que la demanda está satisfecha, significa entonces que tengo que hacer tengo que hacer algo que me diferencie de las demás para poder incrementar mis gustos y preferencias y así poder elevar mi oferta, ¿no es cierto? Cuando yo determino que en un mercado todavía existe demanda insatisfecha, eso es lo que alguna vez seguramente han escuchado ustedes en algún curso de marketing, hay que determinar cuál es la demanda insatisfecha. O sea, hay gente que todavía está dispuesta a seguir entrando en el mercado y a seguir comprando. Entonces ahí las empresas pueden aprovechar esa demanda insatisfecha creando nuevas empresas dentro del rubro. Entonces, la manera en la que vemos la oferta individual y la de mercado también decide y define muchos aspectos dentro de la economía de mercado. Desplazamiento de la oferta. Bien, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con la demanda. Aquí tenemos nuestro gráfico donde tenemos precio y cantidad. Y aquí tenemos nuestra oferta, ¿sí? Bien. Decimos que hay un incremento de la oferta cuando ella se desplaza hacia la derecha. Y tenemos una disminución de la oferta cuando se desplaza hacia la izquierda, ¿ya? Entonces es muy importante. Lo movemos hacia la derecha, estamos incrementando la oferta. Lo movemos hacia la izquierda, estamos disminuyendo la oferta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Por ejemplo, fíjense ustedes que este punto A está hecho de tecnología, tamaño de mercado y expectativa. El punto A, al igual que en la demanda, esto estaba conformado por sus componentes, que es una constante por el ceteris paribus. Entonces, esta A es tecnología, tamaño de los mercados y expectativa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si lo que tenemos nosotros es un incremento de la tecnología? Cambio el caballo por un tractor. ¿Qué pasa con mis costos? Si nosotros cambiamos el caballo por un tractor, el costo de producción se va a disminuir. Va a decir que ahora me cuesta menos producir que antes. ¿Por qué? Porque, por decirte, 100 hectáreas tirados por un arado y un caballo, necesito 100 tipos, 100 arados y 100 caballos, digamos, ¿no? Y ese costo es altísimo. En cambio, con el tractor solo necesito un tractor y un tipo. Entonces, evidentemente, el incremento de la tecnología hace de que el factor productivo, trabajo, capital, inclusive la tierra, disminuya. Entonces, ¿qué está pasando? De que hay un incremento de la oferta motivado por un incremento de la tecnología. Y fíjense ustedes que la función de oferta se desplaza hacia la derecha. Observen que este es el punto A inicial. Este A1 es
disminuye precisamente. ¿Por qué? Porque el incremento, si bien el incremento de la tecnología pareciera que está aumentando, pero en realidad hay que verlo no como tecnología en sí misma, sino lo que resulta en costo. Al incrementar la tecnología, bajamos los costos de los factores productivos y eso hace de que A disminuya. Por eso es que tenemos un desplazamiento de la oferta. Y la oferta se mueve hacia la derecha. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el tamaño de los mercados disminuyera? Si el tamaño de los mercados disminuyera, entonces lo que tendríamos es que en vez de que sea una función que se incrementa hacia la derecha, tendríamos una disminución de la oferta. Iría hacia atrás. ¿Por qué? Porque al disminuir el mercado me obliga también a disminuir mi nivel de producción. Bien, ahora vamos a ver quizás el punto más complicado del estudio de los mercados, que es el equilibrio de mercado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Equilibrio, dice, situación en la que el precio marcado ha llegado al nivel en el cual la cantidad ofrecida equivale a la cantidad demandada. Bien, si ustedes analizan el video de Adam Smith, él decía de que el precio de mercado era el equivalente a su precio natural, o sea, el precio de todos los costos más la ganancia. Y eso es lo que el empresario estaría dispuesto a ofrecer. Sin embargo, ¿no es cierto? Después se determinó que el precio de mercado no se determinaba tan así. Tenemos una cosa, es el precio natural, que vendría a ser el precio de lo que me cuesta más la ganancia. Pero resulta de que si en el mercado hay productos que son más baratos, no importa cuánto me haya costado y cuánto sea mi ganancia, yo no voy a poder vender nada, digamos, porque voy a estar fuera del mercado, ¿no es cierto? Entonces, el mercado define sus propios precios a partir de lo que la oferta está dispuesta a entregar versus lo que la demanda está dispuesta a comprar. Entonces, donde se unan ambas fuerzas, o sea, en otras palabras, donde la demanda y la oferta se intersecten, ese vendría a ser el equilibrio de mercado y es donde se establecen precisamente los precios del mercado. ¿Cómo funciona eso? Por una parte tengo la demanda, por otra parte tengo la oferta. Entonces, esto que tenemos aquí, esta intersección entre la demanda y la oferta, vendría a ser precisamente mi punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, resulta ser fundamental en el estudio del análisis de mercado lo que sucede con la oferta y lo que sucede con la demanda. El precio estará en función precisamente de ese equilibrio, ¿no es cierto? Bien, la pregunta es, ¿qué pasaría si por algún motivo decido poner un precio por encima del equilibrio? Por ejemplo, vamos a suponer que este es el precio que debería estar en el mercado, ¿no es cierto? Exceso. Sí, dígame. Exceso. Habría un exceso de producción. No, pero generaría igual menos demanda, porque al subir la oferta, baja la demanda. A ver, al subir la oferta, baja la demanda. ¿Cómo es eso? La demanda O sea, es una fuerza, ojo, la demanda es una fuerza independiente de la oferta. claro, pero cuando, por ejemplo, si hay mayores, bueno, los precios se elevan, baja la demanda del mismo producto. Correcto, Es ya eso está a lo bien. que me refiero. Bien, a ver, veamos, ¿qué pasaría si el precio está por encima del equilibrio? ¿Cuándo se daría un caso así? Fíjense que, imagínense que el Estado quiere ayudar a los productores de maíz. Resulta que el maíz es el maíz es un alimento que sirve para, no solamente para el consumo humano, más que todo el maíz sirve para alimentar a los animales. Con eso criamos a los chanchos, criamos a los pollos, ¿no es cierto? Y esos animales son los que después nosotros lo vendemos en el mercado. Entonces, si el maíz se incrementa, también se incrementará el precio del pollo y del chancho,
¿Por qué? Porque el alimento, o sea, forma parte de su costo. Entonces, vamos a suponer que por alguna razón el gobierno quiere motivar a la siembra del maíz y va a fijar un precio por encima del equilibrio, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué va a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir. Aquí estamos marcando, en primera instancia, un precio que está, aquí está el equilibrio, este era el equilibrio original, y ahora estoy marcando un precio que está por encima del equilibrio. Eso va a generar un excedente, pero ¿un excedente de qué? Un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque si el precio sube, yo voy a producir más. ¿Y qué es lo que voy a tener? Fíjense que este punto de aquí es lo que está sobre la demanda, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto está sobre la demanda. Así que este punto de aquí es la cantidad demandada. Esto es la que las personas están dispuestas a comprar a ese precio. Pero a este precio, esto es lo que las empresas están dispuestas a ofrecer. Ahora resulta que la cantidad demandada es menor que la cantidad ofrecida. O sea, en otra palabra, empezamos a ver excedente porque va a haber más oferta que demanda. La gente va a producir más de lo que la demanda quiere. ¿Y qué va a pasar? Ese es el primer punto. Fijamos un precio por encima del equilibrio y generamos un excedente de oferta. Las empresas se dan cuenta que ahora ya no pueden vender. ¿Qué creen que van a hacer las ofertas? ¿Qué creen que van a hacer los empresarios? Poner en rebaja. Bajar sus precios. Van a tener que bajar los precios, ¿no es cierto? Fíjense que estoy en un excedente de oferta y ahora tengo que bajar los precios ¿hasta dónde? Hasta otra vez el punto de equilibrio. Por lo tanto, no hay manera en la que el mercado no vaya a equilibrarse. Si pones un precio que está por encima de lo que realmente es, el exceso de oferta va a hacer de que bajen los precios otra vez hasta el punto de equilibrio. Veamos qué pasa si sucede al revés. Exceso de la demanda. ¿Qué pasa si yo establezco un precio por debajo del equilibrio? Por ejemplo, vamos a suponer que lo que pasa en Venezuela, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo decido, digo, bueno, jóvenes, a partir de mañana el kilo de carne va a costar 10 pesos porque la gente tiene que comer carne? ¿Cierto? Soy de esos populistas que saca una medida como esa. Entonces, resulta de que el precio de la carne va a estar por debajo del equilibrio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí está, ¿ves? El precio está por debajo del equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, va a ocurrir una determinada escasez. ¿Por qué? Esta es la cantidad ofrecida, o sea, a este precio los empresarios van a reducir su cantidad producida porque probablemente solo algunas empresas que tienen una alta capacidad productiva van a poder vender ese precio. Las demás van a tener que cerrar porque no van a poder, al vender su producto van a perder plata y por lo tanto no van a producir. Por lo tanto, la oferta va a disminuir. Sin embargo, a este precio, la gente va a querer, obviamente, más carne. Y va a ocurrir que va a haber más demanda que oferta. Y si hay más demanda que oferta, entonces lo que nosotros tenemos es escasez. Por lo tanto, un precio por encima del equilibrio produce excedente. Y un precio por debajo del equilibrio produce escasez. En el momento en que se produce la escasez, la gente estará dispuesta a pagar más por el mismo producto, lo cual llevará a través de la oferta otra vez a buscar el punto de equilibrio. Entonces, nuevamente los mercados se van a equilibrar. O sea, no importa qué intentes hacer, digamos, con los precios, ¿no? Si no los puedes controlar y no puedes abastecer correctamente a tu demanda, entonces está frito. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Un ejemplo. EMAPA. EMAPA es una empresa que fue creada para poder controlar los precios del pan. EMAPA. Termina en pan. ¿No es cierto? O sea, el problema es que en un determinado, nosotros los bolivianos somos, no producimos trigo, somos deficitarios en trigo. Y por lo tanto, no podemos producir harina. Y la harina que nosotros tenemos, la importamos. La importamos de Argentina, la importamos de Brasil, más que todo de la Argentina. Entonces resulta de que
El pan obviamente está hecha de harina y por lo tanto el insumo fundamental vendría a ser la harina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el precio de la harina, por ejemplo, en Argentina se incrementa, entonces obviamente el precio, el precio importado de la harina se incrementará también y el precio del pan debe incrementarse también. El tema está en que el pan es la comida fundamental del interior. Vale decir que la gente se levanta, come pan, almuerza y cena pan, ¿cierto? Entonces el pan es la comida del pobre. Del rico también, pero más que todo del pobre, porque el que tiene plata, si no hay pan, pues se hace una cena, compra, o lo que sea, digamos, ¿no? Pero el pobre, agarrás y compras una bolsonada de pan y le das de comer a los muchachos y se acabó, digamos, ¿no? Esa es la cena. Entonces, en una ciudad como El Alto, que tenés una población relativamente muy pobre en un gran porcentaje, si vos no controlabas el precio del pan, ¿no es cierto? Y el pan se incrementaba, al otro día lo iban a colear a Evo Morales de la plaza principal ahí, en la Plaza Murillo. Así que él crea la empresa con el fin de controlar el precio del pan. ¿Y qué es lo que hace? Evidentemente, le pagaba más a los productores de trigo por tonelada para poder incentivar la siembra del trigo. EMAPA compraba ese trigo caro, o sea, el excedente de la oferta lo compraba EMAPA y luego se lo vendía a los panaderos con un precio menor, ¿no? Entonces, obviamente el Estado perdía dinero al hacer esta operación. Compraba caro para vender barato. Pero con eso el Estado podía controlar el precio del pan. Y bueno, después vino lo mismo con el azúcar y decidió comprar azúcar cara y venderla barata, y después pasó lo mismo con el aceite, y después resulta de que se convirtió en una bola de nieve que hizo de que MAPA perdiera como 4.000 millones de dólares en una sola gestión, ¿no es cierto? Entonces, y además se convirtió en un foco de la corrupción increíble, digamos, ¿no? Fue un desastre, digamos, lo que hizo el gobierno con eso. La idea era buena, pero obviamente como todo lo que toca lo político lo destruye, bueno, pues esa idea no prosperó, digamos. Y hasta el día de hoy EMAPA sigue siendo una empresa increíblemente deficitaria. Bien, ¿qué pasa cuando se produce la escasez? Tú puedes bajar el precio de un producto, pero el gobierno tiene que garantizar de alguna manera de que el producto no hay escasez. O sea que lo más probable es que cuando hagas este tipo de cosas te enfrentes a la escasez. Lo que pasa con Venezuela. Por ejemplo, el equilibrio para vender carne en Venezuela es 2.000. Pero el gobierno dice, no señores, ustedes no pueden vender a 2.000, tienen que vender a 1.000. Bien, entonces, ¿qué hace el productor? No voy a perder plata, ¿cierto? Porque nadie me va a devolver a mí mi ganancia y si yo pierdo plata voy a perder mi patrimonio. Entonces directamente no produce y se genera la escasez. ¿Qué hace el gobierno? Te regala una bolsita con un pedacito de carne seca por ahí y con eso alivia el problema. Dice que mantiene un precio bajo, pero sin embargo produce una escasez que después no sabe cómo enmendarlo, ¿cierto? Entonces, el mercado define de manera clara la cantidad que necesita la gente y que está dispuesta a pagar, ¿no es cierto? Estableciéndose con el punto de equilibrio. Este punto, aunque ustedes no lo crean, precisamente el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda es lo que define al mundo capitalista. Fíjense ustedes de que a través del precio de equilibrio, los mercados siempre están abastecidos. Vale decir de que en el mundo capitalista siempre vas a encontrar un mercado lleno, porque siempre vas a encontrar gente que esté dispuesta a vender y gente que esté dispuesta a comprar, de acuerdo a sus condiciones. Si tú estás vendiendo algo que es muy caro, no vas a vender. Por lo tanto, vas a preocuparte de hacerlo más barato o de conseguir un producto sustituto que sea más barato, y al final vas a encontrar un punto de equilibrio. Por eso es que los mercados capitalistas siempre están perfectamente abastecidos. Y ese es uno de los grandes problemas de los gobiernos socialistas. Los gobiernos socialistas definen los precios sin entender lo que está pasando con los equilibrios
y lo más probable es que siempre estén generando escasez. Por eso es que en los gobiernos socialistas siempre haces cola para comprar pan, para comprar leche, haces cola para comprar hasta papel higiénico, digamos. Porque como ellos definen los precios no a partir del equilibrio, sino a partir de una idea de lo que debería costar, entonces nunca pueden abastecer correctamente los mercados. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto, por favor? Bien. Sigamos entonces. Fíjense ustedes esta figurita, está en el libro. Dice, ¿no? Créeme, dice que son esquimales, o sea, que viven en el hielo, ¿no? Dice, créeme, Harold, dice, no es oferta o demanda, es oferta y demanda. ¿Cuál es la diferencia entre decir oferta o demanda y entre decir oferta y demanda? Va a vender conos de nieve en el Polo Norte, ¿no es cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de que algo no está bien en la cabeza de este señor. Él cree que simplemente va a hacer una oferta y por eso va a vender. En realidad es oferta y demanda, o sea, son ambas cosas y no pueden funcionar de manera separada. Si bien son fuerzas, ¿no es cierto? Son fuerzas independientes, cada una actúa de manera muy independiente de la otra, necesitan de las dos para poder crear mercado, ¿no es cierto? Fíjense que esto de aquí, esta definición de oferta o demanda, fue lo que llevó a la gran crisis de los años 20 en el mundo capitalista. La revolución industrial había demostrado que lo que sea que vayas a producir, lo vendías, ¿no es cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, hay alguna variable que hace que el equilibrio varíe. Bien, suponga que hace mucho calor en el verano. O sea, ¿cómo afecta el acontecimiento al mercado de helado? O sea, ¿qué pasa con el mercado de helado si hace mucho calor? Bueno, una vez estaba en Puerto Suárez, en Quijarro, haciendo la cola para poder pasar a migración, y estábamos a los deliciosos 42 grados de temperatura, y obviamente en el lado boliviano no hay una sola sombra, no hay un árbol, no hay nada, haces cola así a lo pelado. Entonces, imagínate 42 grados centígrados y tenés que esperar por lo menos 1 hora y media a 2 horas a que te atiendan en migración. Así que ya te imaginarás. Como estaba con un grupo de amigos, bueno, estábamos ahí conversando mientras nos derretían. Y pasó un picolecero. Vino el picolecero y le digo, ahí venía a ver. Y le abrimos la cajita y tendría pues ahí unos 50 picoleses todavía que no había vendido. Se los compramos todos y lo hicimos que se quedara ahí. ¿No es cierto? Y nos comimos todos los helados que había. ¿No es verdad? Entonces, es simple. Si hay mucho calor en el verano, el mercado de helado se va a incrementar. Eso ya lo sabemos. Si se incrementa el mercado de helado, si se incrementa la demanda de helado, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? De que los precios del helado deberían incrementarse. Bueno, eso es lo que deducimos a partir de una simple lógica. Si hay mucho calor en el verano, se incrementa la demanda de helado y por lo tanto el precio del helado también debería incrementarse. Bien, entonces vamos a ver si nuestro modelo, el modelo de demanda y oferta que hemos visto, hace exactamente eso. Vamos a ver si nuestro modelo matemático realmente puede describir lo que sucede con el mercado a partir de lo que hemos construido. En otras palabras, vamos a poner a prueba nuestro modelo de oferta y demanda y del equilibrio. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que ver qué es lo que está cambiando. El calor incrementan los gustos y preferencias por consumir helado, ¿no es cierto? Bien, eso ya lo sabemos, de que
el calor va a incrementar el gusto y preferencia. O sea que uno de los componentes de la demanda, gustos y preferencias, va a incrementarse. Esta acción desplaza la demanda hacia la derecha. Si ustedes revisan el anterior video, la de la anterior clase, cuando hablamos de la demanda, un incremento de los gustos y preferencias hace que la demanda se desplace hacia la derecha. Eso ya lo vimos, inclusive con unos gráficos, ¿ya? El equilibrio se desplaza y los precios se incrementan. Veámoslo, veamos a ver qué pasa. Aquí tengo mi modelo de oferta y demanda. Demanda, ¿sí? Demanda y tengo mi oferta, ¿de acuerdo? Demanda, oferta, mi punto de equilibrio, mi precio de equilibrio, mi cantidad de equilibrio. Incrementa gustos y preferencias debido al calor en el verano y la demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Y eso qué va a hacer? De que se genere un nuevo punto de equilibrio. Y fíjense ustedes de que los precios se van a incrementar al igual que las cantidades, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos viendo cómo mi modelo matemático está describiendo, ¿no?, lo que empíricamente estamos creyendo que va a ocurrir. Y efectivamente, dado que hemos planteado todas estas cosas dentro de nuestro modelo matemático, él está explicando precisamente exactamente lo que va a suceder. El calor incrementa la demanda, incrementa los gustos y preferencias, desplaza la demanda hacia la derecha, se genera un nuevo punto de equilibrio y tienes un nuevo precio y una nueva cantidad. Incrementas la cantidad que vas a consumir y al mismo tiempo incrementas el precio del helado. Por lo tanto, lo que tú tienes aquí es un nuevo punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Esa es la manera en la que los mercados funcionan dinámicamente. Lo mismo pasa con la oferta. Vamos, en la siguiente clase que nos toca, vamos a hacer ejercicios de esta naturaleza. Ahí lo que yo les voy a pedir es que sí o sí tengamos un cuaderno, lápiz, porque les voy a pedir que resuelvan una serie de ejercicios que les voy a dar con respecto al equilibrio, ¿no? Luego yo lo voy a hacer para que ustedes comparen y de esa manera vamos a ver cómo funciona el mercado basado en este análisis matemático. ¿Ya? Bien, veamos un ejercicio numérico. A ver, dice, la investigación de mercado, dice, ha revelado la siguiente información sobre el mercado de barras de chocolate. La tabla de la demanda, ¿no es cierto? La tabla de la demanda se representa por la siguiente ecuación. O sea, han agarrado una tabla, ¿sí? Una tabla de precios y de cantidades. Mediante un modelo econométrico lo hemos convertido en una función. Y esa función dice que Q es igual a 1600 menos 300P. ¿Listo? Donde Q es la cantidad demandada y P es el precio. La tabla de la oferta está representada por la ecuación Q 1400 más 700P. Para decir que la tabla de la oferta le hemos hecho lo mismo y le hemos encontrado esta función. Entonces le dice, ¿cuál es el precio de equilibrio y cantidad de equilibrio en el mercado de barras de chocolate? Bueno, aquí tengo entonces mi demanda. Fíjense ustedes, aquí demanda. ¿Por qué sé que esta es la demanda? Porque E tiene signo negativo. Y hemos dicho de que la demanda tiene signo negativo porque tiene una función decreciente. Entonces, además aquí lo dice, ¿no? La tabla de la demanda dice, ¿no es cierto? Por otro lado tengo la oferta, que es la que está aquí, ¿no es verdad? Tiene signo positivo, significa que eso se va a hacer hacia arriba. Bien, ahora, ¿qué vemos? Vemos de que esta Q es la misma para ambas. Por lo tanto, yo puedo igualar ambas ecuaciones. Ahí está. 1600 menos 300P igual a 1400 más 700P. Estoy igualando estas dos funciones. Estos 1400 están sumando, pasa a restar, y estos 300P están restando, pasan a sumar. Estoy separando términos. Y luego estoy simplificando. 1600 menos 400 es 200, y 300P más 700, 1000. Ahora despejo P, esto está multiplicando, pasa a dividir, y tenemos 200 dividido 1000, y tenemos nuestro precio que vendría a ser 0,2. Me faltan las cantidades, así que lo único que tengo que hacer es introducir este precio en cualquiera de estas dos
ecuaciones. Así que la voy a meter en la primera. Q igual a 1600 menos 300 por 0,2. Y me da Q igual a 1540. Entonces, el precio de equilibrio es 0,2 y la cantidad de equilibrio es 1540. ¿Alguna pregunta hasta este punto, por favor? No, Lisa. Ok, si no hay pregunta, entonces avanzamos, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora gráficamente qué es lo que pasa con el equilibrio, ¿ya? Para hacer cualquier análisis de gráfico, voy a partir de mi gráfico en X. Precio, cantidad, demanda, oferta, equilibrio. Bien, aquí les voy a decir lo siguiente. En el examen me tienen que hacer este gráfico tal cual. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, demanda, oferta. Porque si me hacen un gráfico parecido a esto, pero sin ninguna letra, para mí es un garabato. Y si es un garabato, pues sencillamente yo le pongo mal. Ni siquiera me voy a tomar la molestia de revisar si está bien lo que hicieron. Directamente les voy a poner mal. ¿Ya? Así que para que el gráfico tenga validez, tiene que tener todas estas letritas que ustedes ven aquí. Demanda cero, equilibrio cero, oferta cero, precio cero, cantidad cero, punto de equilibrio. Precio, cantidad. ¿Ya? Están advertidos, jóvenes. Si ustedes me colocan un gráfico sin estas cosas, yo, así esté bien el resultado, yo lo voy a poner mal. ¿Ya? Bien. Entonces resulta de que aquí tengo mi demanda, aquí tengo mi oferta, este es mi precio de equilibrio y mi cantidad de equilibrio. Entonces este sería mi gráfico, ¿no? O la gráfica básica con la que yo voy a trabajar. ¿Ya? Bien, jóvenes. Con esto estaríamos concluyendo la clase de hoy. Vamos a continuar ya con esto estaríamos concluyendo todo lo que es la lectura del capítulo que les di, que era el capítulo 4. Así que les voy a colocar, voy a dejar de grabar.